Estimadas directivas y estimados directivos, les damos la bienvenida al módulo 3. En este módulo veremos la etapa 3 del proceso de monitoreo y acompañamiento, llamada análisis de evidencia. Luego de que el directivo planifica el monitoreo, procede a realizar el proceso de análisis de evidencias compuesto por 3 pasos: revisar, analizar e interpretar. En este primer paso, el directivo revisa la evidencia de la práctica pedagógica en cada una de las etapas del proceso de retroalimentación que sigue el docente con sus estudiantes, así como la evidencia encontrada en la estrategia Aprendo en Casa. Ello con el objetivo de identificar las partes más resaltantes a utilizar en el análisis. La evidencia puede ser revisada de acuerdo a cómo fue entregada, sincrónica o asincrónica. Paso 2. Analizar. En este segundo paso, el directivo clasifica la evidencia de acuerdo a las etapas del proceso de retroalimentación a estudiantes. Contrasta la evidencia que recibió del docente con la encontrada en la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa, con el objetivo de verificar la alineación de la evidencia. Ahora bien, clasificar no siempre se realizará antes del contraste. Puede que el directivo contraste y luego clasifique. Dependerá de cómo el directivo quiera realizar el análisis de la evidencia. Paso 3. Interpretar. En este tercer paso, el directivo interpreta la evidencia asignando una valoración a cada etapa del proceso de retroalimentación a estudiantes, según el instrumento de monitoreo y acompañamiento que esté utilizando y los criterios de cada etapa del proceso de retroalimentación a estudiantes. Es importante evitar las expectativas, inferencias o suposiciones que no tengan sustento en la evidencia, así como en la cantidad de evidencia recogida. A continuación, presentaremos un caso para poder ejemplificar los pasos del proceso de análisis de evidencias. El 8 de julio, la docente elabora su guía docente adaptada para la semana 14 y adjunta a dicha guía la evidencia de aprendizaje de un estudiante para la sesión Nuestros instrumentos musicales. El 13 de julio, el director le dice a la docente que le envíe toda la evidencia que tuviera sobre la sesión Nuestros instrumentos musicales, puesto que en los próximos días la acompañará durante la retroalimentación. El mismo día, la docente le envía al directivo la guía docente adaptada, en donde adjunta la evidencia de un estudiante. La docente le indica al directivo que, sobre la base de esa evidencia de aprendizaje, ha decidido realizar una llamada telefónica con el estudiante para retroalimentarlo. El director le solicita permiso al docente para poder realizar una llamada a conferencia y poder estar presente en dicha retroalimentación. La docente confirma que le gustaría mucho su acompañamiento. El 15 de julio, el directivo escucha la conversación que la docente sostiene con el estudiante, donde le brinda retroalimentación sobre el reto desarrollado por él. Pero, ¿qué evidencias revisará el directivo para realizar el análisis? Veamos la siguiente lámina. Paso 1. Revisar. Revisando la programación según la plataforma Aprendo en Casa. El directivo se asegura de tener los documentos que necesitará para el análisis. Para ello, se dirige a la página de Aprendo en Casa y accede a la programación de la semana según plataforma. En este caso, la sesión se desarrolló en la plataforma de televisión. Por lo tanto, el directivo seleccionará programación de radio y televisión. Seguidamente, el directivo debe revisar la programación de la semana. Luego de descargar la programación de la semana correspondiente, el directivo debe identificar algunos aspectos importantes en la programación de la semana. Identificar la semana de trabajo, el día de la sesión, el ciclo y área a trabajar cada día, así como el nombre de la sesión y la competencia a desarrollar. Ahora, revisaremos la guía docente para la programación semanal que se encuentra en la página Aprendo en Casa, a la que llamaremos Guía Docente Aprendo en Casa. ¿Qué encontrarás en esta guía?
Datos generales, como el tipo de plataforma, la semana de trabajo, fechas, áreas curriculares y ciclo. Propósito de la sesión. Encontraremos el propósito de la sesión para la semana de trabajo. La situación en la que se enmarca el proyecto. Ahora, te invitamos a que pongas pausa en el video para que puedas revisar detenidamente esta guía. Una vez terminada la revisión, podrás hacer clic nuevamente en el video para que continúes viendo la presentación. El programa con el nombre de las sesiones por día. Las áreas curriculares, competencias y capacidades. Las evidencias de aprendizaje, de donde extraeremos los criterios de evaluación. Y finalmente, los enfoques transversales. Revisando la guía docente para la programación semanal realizada por una docente para el ejemplo, a la que llamaremos Guía Docente Adaptada. En esta guía encontraremos los siguientes aspectos resaltantes. Datos generales, como el tipo de plataforma, la semana de trabajo, fechas, áreas curriculares y ciclo. El propósito de la sesión. La situación en la que se enmarca el proyecto. Las áreas con sus respectivas competencias y capacidades. Las evidencias de aprendizaje, de donde extraeremos los criterios de evaluación. La actividad o reto propuesto por el docente. Las evidencias de aprendizaje enviadas por el estudiante. Análisis de la retroalimentación asincrónica. Luego, revisamos la evidencia recogida durante el diálogo entre la docente y el estudiante. Esta evidencia fue recogida por el directivo durante la retroalimentación sincrónica. Ahora, pongan pausa al video para que puedan leer detenidamente el siguiente diálogo. Una vez que terminen de leerlo, podrán dar clic al video para continuar con la presentación. Ahora veremos el paso 2. Analizar. ¿Cómo analizaremos la evidencia revisada? Es importante tener en cuenta algunas consideraciones antes de analizar la evidencia. El directivo analiza la evidencia revisada en el punto anterior. Para realizar este análisis, utiliza un instrumento de monitoreo. Este puede ser preparación del diálogo reflexivo a partir del recojo de evidencia remota del directivo al docente, presentada en el módulo 1. A partir del siguiente instrumento tenemos 3 partes: datos generales, diálogo de apertura y diálogo de desarrollo. En la última parte, diálogo de desarrollo, consignaríamos la evidencia que corresponde a cada etapa del proceso de retroalimentación a estudiantes: seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, seguimiento de actividades, retroalimentación y actividades complementarias. Iniciaremos el análisis de la primera parte del instrumento: datos generales. Es importante consignar los siguientes datos generales como el nombre del directivo, el nombre de la institución educativa, el número de visitas para que el directivo tenga un control de la cantidad de visitas realizadas a cada docente, la fecha de la sesión emitida en Aprendo en Casa, el nombre de la sesión, el grado y sección, el nombre del docente acompañado, el área curricular, la plataforma por la que accedió a las sesiones de Aprendo en Casa y finalmente la fecha en la que el directivo realizó el monitoreo. Siguiendo con el análisis de la evidencia, vamos a ver la segunda parte del instrumento, el diálogo de apertura. Iniciaremos el diálogo de apertura recogiendo el sentimiento del docente acompañado. Aquí podríamos iniciar el diálogo preguntándole al docente lo siguiente: profesor, teniendo en cuenta que estamos en el contexto de la educación a distancia, ¿cómo se siente en este proceso de monitoreo y acompañamiento? Asimismo, felicitaremos al docente por sus aciertos y fortalezas. Podríamos iniciar este diálogo diciendo lo siguiente al docente:
Profesor, debo felicitarlo por su trabajo realizado en la institución educativa, porque en base a la evidencia que usted me ha remitido, está realizando el seguimiento a las sesiones de Aprendo en Casa y está también brindando retroalimentación. En la tercera parte del instrumento, el diálogo de desarrollo, dividiremos el análisis por las etapas de retroalimentación. En la primera etapa, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, analizaremos 3 documentos: la programación de la semana correspondiente, la guía docente de Aprendo en Casa y la guía docente adaptada. Al realizar el análisis de datos generales de la sesión, encontramos lo siguiente. Al contrastar la evidencia 1 y 2, vemos que existe alineación con respecto al medio, los días, ciclo, áreas y la fecha en la que será emitida la sesión. Al contrastar la evidencia 1, 2 y 3, vemos que en la guía docente adaptada existe una inconsistencia en cuanto al área y el día en que se trabajó dicha área. Siguiendo con el análisis de la primera etapa, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, proseguimos con el análisis de consistencia entre la fecha y el nombre de la sesión en los siguientes documentos: en la guía docente Aprendo en Casa y la guía docente adaptada. De la presente comparación encontramos lo siguiente. Evidencia 1. En la guía docente Aprendo en Casa se ha consignado en el programa del miércoles 8 de julio qué figuras simétricas puedo encontrar en la arquitectura. Evidencia 2. Guía docente adaptada. La docente identifica una inconsistencia entre el nombre de las sesiones y las fechas consignadas. Siguiendo con el análisis de la primera etapa, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, proseguimos con el análisis de consistencia guía docente adaptada sobre el área a trabajar. En el mismo documento encontramos 2 áreas curriculares a desarrollar. Vemos que en la evidencia 1, en la guía docente adaptada por la docente, ella consigna en el encabezado que trabajará el área curricular de personal social. Sin embargo, en la evidencia 2 de la misma guía, indica que trabajará el área de comunicación junto con las competencias y capacidades correspondientes al área. Siguiendo con el análisis de la primera etapa, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, proseguimos con el análisis de consistencia del propósito de la situación significativa entre la guía docente Aprendo en Casa y la guía docente adaptada. Contrastamos ambas guías. Vemos que el propósito de la segunda semana coincide tanto en la guía docente Aprendo en Casa como en la guía docente adaptada. Lo que aprenderán los estudiantes a partir de la elaboración de una ficha coincide en ambas guías. Siguiendo con el análisis de la primera etapa, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, consolidamos el análisis de las evidencias en la etapa correspondiente. Fecha de la emisión de la sesión, área curricular, la que no corresponde con lo desarrollado en toda la guía docente adaptada por la docente. Se evidencia seguimiento de la programación por parte de la docente, puesto que identifica la inconsistencia en la guía docente de Aprendo en Casa con respecto a la programación de la semana y el área a trabajar. La competencia a desarrollar en el área de comunicación es: escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. La actividad o reto identificado por la docente es: los estudiantes en casa trabajaron una ficha informativa sobre un instrumento musical de la zona. Ahora bien, continuando con el análisis de la etapa 2, seguimiento de actividades, la docente apuntó a la guía docente adaptada una evidencia de aprendizaje correspondiente a un estudiante. Vemos que esta evidencia corresponde a una ficha informativa sobre un instrumento musical, el arpa. Siguiendo con el análisis de la etapa 2, seguimiento de actividades, consolidamos el análisis de las evidencias en la etapa correspondiente. La evidencia de esta etapa corresponde a la evidencia de aprendizaje de un estudiante presentado por la docente.
El directivo identifica que la docente trabaja solo con 17 estudiantes y debió presentar al menos 4 evidencias de aprendizaje de cualquiera de los 17 estudiantes. Ahora bien, analizamos la etapa 3, retroalimentación. Aquí tenemos 2 puntos: identificación de las necesidades de aprendizaje y tipo de retroalimentación. En la guía docente Aprendo en Casa, identificamos que las evidencias de aprendizaje corresponden a la elaboración de una ficha informativa sobre un instrumento musical de su región que contenga el nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales se emplea en su construcción, cuál es su historia y en qué eventos se toca este instrumento, así como el uso correcto del punto, la coma y las mayúsculas. En la guía docente adaptada, identificamos que las evidencias de aprendizaje coinciden con la guía docente Aprendo en Casa. Ahora te invitamos a que pongas pausa en el video para que puedas revisar detenidamente esta guía. Una vez terminada la revisión, podrás hacer clic nuevamente en el video para que continúes viendo la presentación. Bien, siguiendo con la etapa 3, retroalimentación. En el punto 1, identificación de las necesidades de aprendizaje. En la guía docente adaptada, evidencia número 2, identificamos que la evidencia de aprendizaje corresponde a la elaboración de una ficha informativa sobre un instrumento musical de su región que contenga el nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales se emplea en su construcción, cuál es su historia y en qué eventos se toca este instrumento, así como el uso correcto del punto, la coma y las mayúsculas. El producto presentado fue el arpa. En la misma guía docente adaptada, encontramos el análisis que realizó la evidencia de aprendizaje presentada. Analizamos la identificación de las necesidades de aprendizaje. En cuanto a las evidencias de aprendizaje, tanto la guía docente Aprendo en Casa como la guía docente adaptada. La docente ha podido identificar cuáles serán los criterios de evaluación. El reto propuesto en la guía docente adaptada coincide con la elaboración de una ficha informativa sobre un instrumento musical de la zona. La docente ha realizado el análisis de la evidencia de aprendizaje del estudiante, de acuerdo a los criterios de evaluación. Ahora bien, siguiendo con la etapa 3, retroalimentación, el punto 2 se denomina tipo de retroalimentación. Utilizaremos la evidencia del diálogo entre la docente y el estudiante que registró el directivo durante la retroalimentación sincrónica. Ahora, pongan pausa al video para que puedan leer detenidamente el siguiente diálogo. Una vez que terminen de leerlo, podrán dar clic al video para continuar con la presentación. Extraemos los diálogos que nos permitirán identificar el tipo de retroalimentación que realiza la docente. Analizamos el diálogo entre la docente y el estudiante. En el primer diálogo entre la docente y el estudiante, la docente le pregunta por los datos a considerar para la elaboración de la ficha, los que no corresponden a los criterios de valoración que se encuentran en las evidencias de aprendizaje. El estudiante enumera los criterios según lo que ha elaborado en su reto. La docente felicita al estudiante con la numeración de los criterios de valoración. Luego le pregunta al estudiante por el uso de los puntos, comas y mayúsculas, lo que corresponde a otro criterio de valoración según las evidencias de aprendizaje. A pesar de que el estudiante le responde que olvidó escribir la provincia de Jauja, la docente responde inmediatamente con otra pregunta. En consecuencia, el estudiante no sabrá cómo le fue en su respuesta. Finalmente, la docente continúa con el refuerzo positivo. En este diálogo, la docente le pregunta al estudiante por los materiales que se utiliza para la construcción del arpa. El estudiante le responde exactamente lo que se encuentra en su ficha. El lenguaje utilizado por el estudiante podría ser motivo de análisis. Finalmente, es importante recordar al docente los criterios de valoración por los que tendríamos que preguntar para retroalimentar al estudiante. Por ejemplo, la historia del arpa. Por todo ello, se puede concluir lo siguiente.
Algunas de las preguntas realizadas por la docente corresponden con los criterios de evaluación dejados en la guía docente Aprendo en Casa y en la guía docente adaptada. La pregunta por el uso de los puntos, comas y mayúsculas también corresponden a la guía docente Aprendo en Casa y a la guía docente adaptada. Finalmente, la formulación de las preguntas realizadas por la docente no aperturan al diálogo reflexivo, y si lo realiza, no profundiza sobre las respuestas del estudiante. Ahora veremos el paso número 3. Interpretar. ¿Cómo interpretamos los resultados del análisis? Es importante contar con un resultado que nos permita asignarle una valoración a cada una de las etapas del proceso de retroalimentación a estudiante. Para ello tendremos en cuenta lo siguiente. El directivo revisa los criterios de cada una de las etapas. El directivo realiza el análisis de cada una de las etapas del proceso de retroalimentación a estudiantes. El directivo le asigna una valoración a cada etapa de acuerdo a sus criterios. Es importante evitar las expectativas, inferencias o suposiciones que no tengan sustento en la evidencia, así como en la cantidad de evidencia recogida. La interpretación también se realizará por etapas. Empezaremos con la etapa 1, seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa. Recordemos los dos criterios que componen la siguiente etapa. Revisión de la o las plataformas. El o la docente revisa o no revisa las plataformas por las cuales se transmite la estrategia Aprendo en Casa. Asimismo, se pide que él o la docente revise como mínimo una de las plataformas. Revisión de actividades. Él o la docente revisa o no revisa las actividades propuestas para los y las estudiantes en las sesiones de Aprendo en Casa. Asimismo, se pide que revise la mayoría de actividades. Por otro lado, recordemos que el universo es la cantidad de estudiantes contactados. De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se le asignó sí a ambos criterios por los siguientes motivos. Existe una equivocación en los días que debieron trabajarse las áreas correspondientes. Existe correspondencia entre la programación de la semana con la guía docente Aprendo en Casa. Existe un error en la fecha consignada por la docente y el área a trabajar ese día. La docente identifica la no correspondencia entre el programa de la guía docente Aprendo en Casa y la programación de la semana. Existe correspondencia entre el propósito de la semana de la guía docente Aprendo en Casa y la guía docente adaptada. La siguiente etapa a interpretar de acuerdo a su criterio es seguimiento de actividades. Recordemos el criterio de la siguiente etapa. Seguimiento al cumplimiento. Él o la docente hace seguimiento a través de la revisión del cumplimiento de las actividades. Asimismo, se pide que realice seguimiento de las actividades del 25% de los estudiantes contactados en la sesión de aprendizaje. De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se le asignó no a este criterio por los siguientes motivos. En el aula son 31 estudiantes matriculados y solo son 17 estudiantes contactados. El 25% de 17 son 4.25. La docente solo presentó evidencia de un estudiante. La siguiente etapa a interpretar de acuerdo a su criterio es retroalimentación. Recordemos que esta etapa se subdivide en identificación de necesidades de aprendizaje y tipo de retroalimentación. Veremos primero la subdivisión de identificación de necesidades de aprendizaje, que cuenta con un criterio. Vemos si el docente, mediante la revisión de actividades, ha identificado necesidades de aprendizaje. De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se le asignó sí por los siguientes motivos, ya antes desarrollados en el análisis de la etapa 3. Las evidencias de aprendizaje corresponden al reto dejado, elaboración de una ficha informativa, así como los criterios de evaluación. Existe un reto propuesto en la guía docente adaptada que corresponde con la guía docente Aprendo en Casa.
La docente realizó un breve análisis con respecto a la evidencia de aprendizaje enviada por el estudiante. Ello se encuentra en su guía docente adaptada. Continuando con la etapa de retroalimentación. Recordemos que la siguiente subdivisión corresponde a tipo de retroalimentación. Existen 4 tipos de retroalimentación consignados en el recuadro, que van desde el nivel 1 hasta el 4. Leeremos el nivel 2, retroalimentación elemental. Si identifica necesidades de aprendizaje, brinda retroalimentación elemental. Solo revisa las evidencias utilizando marcas diversas o solo felicita o estimula con premios. Si no existen necesidades de aprendizaje, no realice ninguna devolución de la actividad al estudiante. De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se le asignó el nivel 2 en el tipo de retroalimentación por los siguientes motivos. Algunas de las preguntas realizadas por la docente corresponden a los criterios de evaluación dejados en la guía docente Aprendo en Casa y en la guía docente adaptada por la docente. La pregunta por el uso de los puntos, comas y mayúsculas también corresponden con la guía docente Aprendo en Casa y la guía docente adaptada. La formulación de las preguntas realizadas por la docente no aperturan al diálogo reflexivo, y si lo realiza, no profundiza sobre las respuestas del estudiante. Finalmente, la etapa 4. Actividades complementarias. Recordemos el criterio de la siguiente etapa. Actividad complementaria. Se verifica si el docente deja o no actividades adicionales. Alineación con Aprendo en Casa. Verificar si se encuentran alineadas al tema propuesto en Aprendo en Casa. Tipo de actividades complementarias. Los tipos de actividades se detallan en el siguiente cuadro. Se le asignó no a esta etapa por lo siguiente. Vemos que en el ejemplo planteado al inicio de este módulo, la docente no planteó ninguna actividad complementaria. Por lo tanto, no hemos realizado el análisis correspondiente a esta etapa. Sigamos trabajando juntos por una mejor educación. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.